Cátedra de Maquinaria Agroindustrial, modalidad semipresencial. En esta ocasión hablaremos sobre la determinación de maquinaria agrícola. El equipo coordinador y su tutor práctico les da la bienvenida. Los objetivos que pretendemos alcanzar en la unidad 3 son planificar el uso y mantenimiento de maquinaria agroindustrial, incluyendo los puestos de operación y mantenimiento de la maquinaria, además de determinar costos totales de mantenimiento y operación de maquinaria. En la parte A veremos algo sobre la determinación de necesidades de maquinaria agrícola, siguiéndoles un ejercicio práctico. La selección de la maquinaria. Para el ejemplo, se considera una explotación agrícola con el siguiente plan de producción: 20 hectáreas del cultivo A, 25 hectáreas con un cultivo B y 20 hectáreas con un cultivo C. El total de hectáreas a trabajar son 66. En el plan de trabajo preliminar distribuimos las operaciones por cada cultivo, planificadas por mes y por área. Las labores mecanizadas en hectáreas por mes las podemos determinar colocando cada una de las labores y distribuyendo a estas el área que se debe de trabajar en cada mes. Los días laborales, por ejemplo, para el mes de junio son 22 y partimos de que la jornada laboral es de 8 horas. Entonces, si multiplicamos 22 por 8, el resultado será 176 horas laborales. Y esto se realiza para cada uno de los meses y las actividades u operaciones que se deben realizar. Prorratear equitativamente las horas y distribuirlas por cada una de las actividades u operaciones que se deben realizar por cada mes. Aplicamos los factores para las diferentes labores que se encuentran. Por ejemplo, para trabajos de labranza primaria, multiplicamos las hectáreas por un factor 15. Para labores secundarias, el factor 4, y para trabajos de fertilización y control de plagas multiplicamos por 1. En el ejemplo podemos ver que el arado tenemos 20 hectáreas, entonces multiplicamos 20 por 15 y esto nos da un total de 300 hectáreas. Esta es la cantidad de hectáreas por el factor correspondiente. Luego lo hacemos con el cultivo y aporque. Multiplicamos 45 hectáreas que corresponde para esa labor por el factor 4. Esto nos da un total de 180. Sumamos los dos resultados y en total tenemos que son 480 hectáreas según la suma del cálculo de las hectáreas a trabajar por los factores correspondientes. Entonces, para poder distribuir el tiempo en horas, lo que hacemos es, por ejemplo, para el tiempo para arar, tenemos que son 300 hectáreas. Estas 300 hectáreas las dividimos entre el total, 480 hectáreas por hora. Y esto lo multiplicamos por las 96 horas totales que están asignadas para ese mes y esas labores. Al hacer esta operación tenemos que, para arar, tenemos un tiempo disponible de 60 horas. Y hacemos lo mismo para el cultivo y aporque. En este caso nos da un resultado de 36 horas. Entonces, el total de horas al mes es 96 horas. Este número corresponde al número de horas laborales por mes. Y podemos verlo en el cuadro 2. Luego tenemos las horas necesarias de labor por mes. Entonces, como en el mes de abril solo tenemos una labor, tenemos 176 horas disponibles. Pero si revisamos o observamos el mes de julio, tenemos 3 labores: rastra,
cultivo y aporque y control de plagas. Entonces en el prorrateo nos da un total de 37 horas para rastra, 41.5 horas para cultivo y aporque y lo mismo para control de plagas y enfermedades. Al sumar estas cantidades, el total es 120 horas disponibles para el mes de julio. Luego debemos de calcular la capacidad requerida de las máquinas en hectáreas por hora. Para hacer la operación procedemos de la siguiente manera. El total de hectáreas que debemos trabajar en el mes de abril, lo vamos a tomar como ejemplo el mes de abril. El total de hectáreas son 45. Eso lo dividimos en 376 horas disponibles y como resultado nos da que la capacidad requerida de la máquina para realizar esta labor, en este caso es un arado, la capacidad requerida es de 0.26 hectáreas por hora. Esto lo hacemos para cada una de las operaciones y para cada uno de los aperos en los diferentes meses donde está programada cada una de las labores. Al cálculo de la capacidad crítica y ancho mínimo de las máquinas. Tomando como referencia la información de la tabla del anexo A1, se toma el valor de la capacidad efectiva para cada máquina y con esa información se calcula el ancho mínimo requerido en el mercado para cada equipo. Para hacer este cálculo procedemos de la siguiente manera. Ya determinamos que la capacidad crítica en hectáreas por hora, en este caso para la rastra, es de 0.33 hectáreas hora. Y la capacidad efectiva que está en la tabla A1 es de 0.31 hectáreas por hora por metro. Entonces para calcular el ancho mínimo dividimos la capacidad crítica entre la capacidad efectiva y eso nos da un resultado de 1.06 metros o 106 centímetros. Con esta información nosotros podemos ir a comparar diferentes aperos disponibles en el mercado. Luego procedemos a determinar o calcular el ancho mínimo de trabajo definitivo para los equipos. Para cada una de las operaciones ya hemos determinado la capacidad crítica y las capacidades efectivas que se encuentran disponibles en la tabla A1, además del cálculo del ancho mínimo de trabajo. Como recordarán, esta información nos sirve para ir a hacer las consultas a la maquinaria que se encuentre disponible en el mercado y según revisión de algunos catálogos podemos determinar que podemos encontrar disponible un arado de 1.05 metros, una rastra de 4.23 metros, un cultivador de 5.22 metros y una asperjadora de 14 metros. Pueden ser más pequeñas, puede ser más grande. Entonces el ancho mínimo definitivo es el que nosotros encontramos disponible en el mercado. Luego de determinar el ancho mínimo tenemos que hacer el ajuste de la capacidad crítica definitiva. Recordemos que la capacidad crítica es el área por unidad de tiempo que la máquina
va a trabajar o va a realizar su labor. Entonces, para hacer el cálculo procedemos de la siguiente manera. Anteriormente habíamos definido la siguiente ecuación, que el ancho mínimo es igual a la capacidad crítica entre la capacidad efectiva. Haciendo un pequeño despeje de la expresión, tenemos que la capacidad crítica va a ser igual al ancho mínimo por la capacidad efectiva. Con esto nos da, por ejemplo, para la operación de arado, que la capacidad crítica definitiva va a ser de 0.33 hectáreas por hora. Y para el control de plagas va a ser de 3.5 hectáreas por hora. Este cuadro lo podemos comparar con el cuadro de la capacidad crítica anterior. Luego de calcular o determinar la capacidad crítica efectiva o definitiva, debemos calcular las horas definitivas de trabajo de labor por mes y acumulado. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que para la actividad del arado teníamos un área total de 45 hectáreas. Entonces, para poder determinar las horas de trabajo definitivas, dividimos las 45 hectáreas entre la capacidad crítica definitiva que determinamos anteriormente. Entonces, si dividimos 45 hectáreas entre 0.33 hectáreas por hora, nos da un resultado de 136 horas. Entonces, de manera similar, tenemos que calcular las horas de trabajo de labores por mes. Y la ventaja de este cuadro es que nos da además la acumulada. Entonces, este plan, o más bien este cuadro de esta información, se nos convierte en el plan de trabajo de la empresa. Del número de tractores, vamos a utilizar la siguiente información. Del cuadro anterior determinamos que para el mes de abril tenemos 136 horas disponibles para realizar la labor de aradura. Y si recordamos, para las horas laborales que habíamos determinado al inicio eran de 176 horas. Entonces, para determinar el número de tractores para el mes de abril, dividimos 136 horas de operación entre las 176 horas laborales, y eso nos da como resultado 0.77. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este dato? Esto quiere decir que para el mes de abril yo necesito 0.77 tractores, pero como todos sabemos no podemos hacer uso de una parte de un tractor. Entonces, por lógica, para el mes de abril vamos a necesitar un tractor. Pero si analizamos el mes de junio, dividimos 99 horas de operación entre 96 horas laborales y como resultado nos da 1.03. Esto quiere decir que necesitamos 1.03 tractores para el mes de junio. Entonces aquí ya necesitamos más de un tractor, y lo que podemos analizar es que se puede realizar dos propuestas. Una, alquilar otro tractor para poder hacer las labores correspondientes del mes de junio, o alargar las horas laborales, y así podemos hacer los ajustes. Y si somos observadores, donde ocupamos menos el tractor va a ser en el mes de noviembre. Entonces quiere decir que este plan de esta empresa solo está contemplado para 8 meses. Allí debemos decidir también qué vamos a hacer los otros 4 meses restantes, pues la máquina tiene que generar ingresos para poder justificar una inversión.
De esta manera pues compartimos este material para que ustedes lo puedan analizar y cualquier duda la podemos despejar en el laboratorio que se va a realizar el día sábado. Hasta la próxima.